yo creo que Twitter y Instagram han hecho mucho daño al arte y entonces hago gráficos y así molesto menos. Hablábamos antes a la mañana de todo el tema de la integración, ¿no? de la salud y sociedad red y las diferentes dimensiones que van mucho más allá de la tecnología que habría que tener en cuenta para implementar o desarrollar todo este mundo que ya está aquí, que no es nuevo, sino que ya está aquí. Nosotros, para hacer los modelos de adopción de tecnología por parte de los ciudadanos, hemos tomado como base todo el tema de la literatura de los determinantes sociales de la salud. No sé si los cirujanos están muy familiarizados con este tema de los determinantes sociales de la salud. Y no sé, lo que sí sé es que hay otras especialidades que sí que pueden estar más familiarizadas con los determinantes sociales de la salud. En cualquier caso, están parejos. Si uno mira cuáles son los determinantes sociales de la salud, toda esta parte, y mira cuáles son los determinantes que hace que la gente use las TIC, son los mismos. Por lo tanto, hay también una oportunidad clara. En la medida en que podemos introducir este tipo de tecnologías con los ciudadanos, podemos mejorar su posición en tanto los determinantes estructurales como los intermedios, ¿no? Se habló al principio de acceso a la tecnología, de barreras que tenemos que entender para poder saltarlas, ¿no? para que sean facilitadores y no se conviertan como barreras. En cualquier caso, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hablábamos el otro día en el hospital, ¿no? Bueno, algunos se acordarán, otros no, cuando se hablaba de Internet como las autopistas de la información, ¿no? Bueno, hay gente que es más joven que yo todavía y no se acuerdan, ¿no? Pero al principio había planes para hacer las autopistas de la información. Internet era una infraestructura, ¿no? Y cuando hablamos de brecha, hablaban de la brecha de acceso a la tecnología, ¿no? De tengo o no tengo ordenador, tengo o no tengo móvil. Esa brecha hoy en día en muchos países ya se ha superado, ¿no? Y hablábamos anteriormente de la penetración del smartphone en la mayoría de los países. Hay más smartphones que ciudadanos. Probablemente no pueda tener acceso a banda ancha en casa, pero tengo un smartphone. Hay otra brecha que tiene que estar relacionada con las habilidades que tenemos, ¿no? Bueno, hay mucha gente, o puede haber mucha gente que esté utilizando este tipo de tecnologías o de aplicaciones, no necesariamente para la salud, pero para otras finalidades, para comprar, para divertirse, para relacionarse, pero todavía no ha llegado a salud. Y eso tiene que ver con la última brecha, que es la de uso. Por lo tanto, cuando nos estamos planteando temas de Internet y salud, insisto, de cara a la ciudadanía, más allá de si tienen o no tienen acceso al dispositivo o a Internet, cada vez son más importantes, sobre todo en países donde la penetración de Internet ya llega al 80% de la población, o las brechas de uso. La tecnología está, pero ¿para qué se usa? Y en salud, ¿cómo se puede usar? Todo esto para este otro bloque de gráficos, que tiene que ver, cuando aplicamos esto de acceso a tecnología a la salud, la motivación es súper importante. Uno está motivado para entrar en Facebook y comentar con sus amigos lo que ha hecho. Uno está motivado para... ¿Estamos motivados para usar nuestro móvil para la salud? Y si no estamos, ¿cómo pueden hacer los profesionales sanitarios para que la gente vea que en su dispositivo móvil o en Internet, además de todo lo que hace, también puede tener una entrada a la salud? ¿Y cómo lo evalúa el ciudadano? En este caso no son los proveedores de servicios sanitarios los que lo están evaluando, sino el propio ciudadano. ¿Le es útil? O sea, cuando diseñamos intervenciones, los profesionales sanitarios están pensando en la utilidad para el ciudadano. ¿Aprende? Y otra cosa muy importante en salud, que no estamos atacando solo individuos. La salud es una cuestión social. Por lo tanto, muchas veces el target no es la persona a la que directamente le puede beneficiar este servicio, sino que, como decíamos anteriormente, puede ser el cuidador. Todo esto para que participe, ¿no? Todo el tema que ahora está tan de moda de participatory health, ¿no? ¿Cómo hacemos que la salud no sea solo una cuestión de los médicos, sino que sea una cuestión de los pacientes, de la familia, de los políticos, ¿no? Toda esta línea de trabajo de la salud en todas las políticas que ahora están impulsando la Organización Mundial de la Salud. Y esto, obviamente, tiene que tener un impacto aquí. El hecho de que estemos sanos, el hecho de que tengamos una buena salud, aumenta nuestra productividad, aumenta una serie de parámetros que ayudan a la economía, ayudan a la sociedad a seguir adelante. Por lo tanto, no estamos hablando
tan solo de salud, sino que la salud tiene un impacto en muchos otros ámbitos de nuestra vida, ¿no? Antes se veía claramente, ¿no? Si no me encuentro bien, hay cosas que no puedo hacer, ¿no? Por lo tanto, la salud a veces no tiene que ser un fin en sí mismo, sino que puede ser un medio que nos permite hacer otras cosas. Con todo esto diseñamos un cuestionario y entrevistamos de manera online, por lo tanto, primera disclaimer, son solo usuarios de Internet a 16.000 ciudadanos, 1.000 por país en 16 países europeos. Y les preguntamos, un cuestionario largo de 25 minutos, y les preguntábamos por los usos, por todas estas cuestiones. Cómo accedían, para qué accedían, y con esto, utilizando la estadística, llegamos a lo que llamamos el gradiente del paciente que utiliza las TIC. O sea, igual que no somos todos iguales utilizando Facebook, igual que no somos todos iguales utilizando el móvil, utilizando las TIC para salud tampoco somos todos iguales. Esta pirámide, también supongo que estaréis familiarizados con la pirámide de Kaiser de la complejidad, donde ponemos a los crónicos. Lo que intenta es replicar un poco ese modelo, ¿no? Para que podamos entender cómo podemos segmentar a nuestras poblaciones para después atacarlas mediante intervenciones. Y hay un 36% que actualmente no son usuarios. No son usuarios de TIC en salud. Están utilizando las TIC, pero no para su salud. Un 45% que son low users. Bueno, lo usan de vez en cuando. Y aquí, cuando estamos hablando, no vale hacer trampa. Con las estadísticas hay 3 tipos de mentiras, ¿no? Las estadísticas y las malditas estadísticas. Cuando hablamos de indicadores, no vale hacer trampa. No vale decir, y en Europa se utiliza mucho, el 90% de la población tiene acceso a Internet. Uy, entonces esto de la salud va a ir como la seda, ¿no? Como el 90% de la población tiene acceso a Internet, eso quiere decir que el 90% de la población se va a visitar a través de teleconsulta, ¿no? O un tanto por ciento muy alto de la gente busca información sobre salud en Internet. Si ponemos la cadena de valor de lo que nos puede dar las tecnologías, la búsqueda de información es lo que menos valor nos da. Y ponemos lo que más valor nos da a los servicios. Por lo tanto, a la hora de diseñar las intervenciones, no nos vale hacer trampa a nosotros mismos. Tenemos que conocer quién va a ser nuestra demanda, ¿no? Un 11% que llamamos medium users, es decir, estos low users serían el 40% de ciudadanos que buscan información sobre salud. Está bien, ya los tenemos un poco cerca de nuestra intervención. El 11%, ya estamos hablando de gente que busca esa información, pero también se comunica. Se comunica por videoconsulta, se comunica por email, se comunica con otros pacientes. Y por último, el advanced users, que además de comunicarse, utiliza los devices que han salido, algunos de los devices. Sobre todo, y eso yo creo que es muy importante, actualmente el mercado que está explotando es el del wellness, el del bienestar. O sea, cada vez hay más gente que corre con un reloj conectado al móvil, ese tipo de dispositivos, que el salto hacia temas asistenciales podría ser relativamente fácil. Y luego tenemos aquí un 6% que son los que llamamos super users, los que podrían llegar a ponerse unas gafas, digamos, ¿no? Por parte de los ciudadanos. Lo podemos caracterizar, podemos ver cómo es nuestro target, ¿no? El otro día iba con Carlos en el coche y íbamos hablando de cómo se hacía el diagnóstico, cómo se hablaba, ¿no? Y era importante saber identificar las diferentes opciones, los diferentes indicadores, etcétera, etcétera. Con salud es lo mismo, con Internet y salud, o con las TIC y salud es lo mismo. Tenemos que conocer a nuestros usuarios y en este caso vemos las franjas de edad. ¿Dónde están cada uno de nuestros usuarios? Vemos que en los non-users hay más gente mayor y en los super-users hay más gente joven. Obviedades, ¿no? Sí, pero cuando vayamos a hacer intervenciones tengamos en cuenta estas obviedades. No vayamos a intentar hacer algo para este grupo de edad que ahora mismo no está allí. Problemas de salud. En Europa es un problema muy importante todo el tema de las comorbilidades, ¿no? Cada vez más o sea, yo soy reumatólogo, tengo mi especialidad, pero cada vez más es necesario un abordaje holístico e integral de los problemas de salud, ¿no? Pues cuando vemos los super-users, los usuarios, por el número de patologías autorreportadas que tienen, podemos identificar nichos importantes de nuestro target, ¿no? ¿Cómo puedo tener a alguien que tiene 2 problemas de salud como un super-user?
Lo que quiere decir que es que aquellos ciudadanos que tienen una comorbilidad en un momento determinado, que probablemente sean jóvenes, los podemos localizar aquí también. Ahora, si aquí estuviese mi abuelo, intentar meterle ahora mismo la telemedicina o algún tipo de device a una persona mayor, con una serie de brechas que no va a poder superar, igual no tiene sentido atacar a estos directamente. Por lo tanto, lo mismo, veamos los problemas de salud, esto lo tenemos desagregado por enfermedad y podemos ver los diabéticos, los hipertensos, 16 patologías diferentes, y veamos cómo los podemos abordar. Esta la he cambiado, por eso me vine antes. Se habló de la comunicación médico-paciente. Yo creo que es un tema clave, ¿no? Está claro que el médico no va a desaparecer, por mucho que se ponga doctor Google, no va a desaparecer. Lo que probablemente esté cambiando es en la cadena de valor su valor añadido. O sea, ya no va a estar para unas cosas y tiene que estar para otras, ¿no? Y en ese sentido hicimos 6 preguntas sobre la relación profesional sanitario-paciente. Si le gusta, que escuche su opinión y tome en cuenta sus preferencias a la hora de elegir, que le explique, escucha su opinión, le explica las distintas opciones de tratamiento, y aquí vemos los porcentajes. Con análisis de clúster lo que vimos es factor pacientes, si son los pacientes los que lideran la conversación, por así decirlo, y el factor profesional, si son los profesionales los que lideran la conversación, la comunicación, ¿no? Pues el 45% se consideran partners, independientemente de la tecnología. Son partners con el médico. O sea, no lo ven como una amenaza, o no lo ven como un salvador. O sea, ni por abajo ni por arriba del intervalo, ¿no? Sino que es un partner, alguien que le acompaña en su proceso con su problema de salud. Un 13% son guiados, ¿no? Lo que diga el médico va a misa. Claro, es que hay mucha diferencia. 27% ni fu ni fa, ¿no? Y no es peyorativo yo soy ni fu ni fa. Todavía no he tenido un problema de salud relativamente que me preocupe, más allá de lo habitual. Cuando voy al médico, ¿no? Por un catarro tampoco vamos a discutir, ¿no? Es como, dame las pastillas, que me los tomo y ya está, ¿no? Por lo tanto, esto no es peyorativo, no es valorativo, es simplemente el tipo de relación. Y hay un 15% que nosotros llamamos el paciente exigente, que es el que está empujando al médico, el que le está pidiendo, probablemente no sea tanto el paciente exigente problema del paciente como del médico, o en cualquier caso es un problema de las dos personas, ¿no? De los flujos de comunicación. Para mí lo destacable aquí es que cuando hablamos de las tecnologías, cuando hablamos de cómo relacionarnos con los profesionales sanitarios, o cómo se relacionan los pacientes con los profesionales sanitarios, hay casi la mitad ya son partners. El poder o la capacidad que tienen los profesionales sanitarios de influir, y cuando quiero decir influir, y las TIC como oportunidad para la inclusión, está aquí. Es que si van como partners, si van de la mano, no es aquello de mira lo que he encontrado en Internet. No, busca aquí en Internet. O no es aquello de cómo me puedo relacionar con mi médico. Lo están dialogando. También hicimos encuestas a médicos, en este caso de primaria, 9.500 médicos en 31 países. Y utilizamos esto que se dice benchmarking, ¿no? Vamos a comparar, ¿no? Es como, a veces si uno se para a pensar, los Juegos Olímpicos son muy tontos, ¿no? A ver quién corre más, a ver quién salta más, ¿no? Es como, y nos ponemos todos alrededor de ello a verlo, ¿no? Lo que hicimos fue pensar, cuando construimos el cuestionario para coger los indicadores de cómo utilizaban los médicos y los sistemas de salud las tecnologías, no lo vimos como una manera de control, de vamos a controlar qué están haciendo los médicos en cada país, sino lo vimos como una oportunidad de aprender. De decir, si aprendemos cómo lo están usando, si podemos monitorizarlo y comparamos los países o comparamos los profesionales sanitarios, podemos aprender. Montamos todo un esquema de todo lo que tiene que ver con las TIC dentro de las consultas, ¿no? Había un bloque que estaba relacionado con 4 grandes pilares, ¿no? Que tienen los sistemas de información hospitalarios. Historia clínica electrónica, que es uno de los pilares más grandes. Health Information Exchange, o sea, no solo estamos hablando de que la información está en mi estación clínica, sino que esa información va hacia primaria o va hacia otros departamentos o fluye por todo el sistema. Temas de telemedicina.
y también todo el tema de Personal Health Record, temas de cómo podemos hacer la información accesible al paciente para que sea el paciente el que tenga la propia información, ¿no? Pasando del dato, ¿no? Se hablaba hoy por la mañana de esos 45 minutos, ¿no? para completar una historia clínica. Y se dijo muy bien, no son 45 minutos, es toda una vida si tenemos un médico de primaria que me vaya acompañando, ¿no? Y cómo accedo a esa información relevante en el momento adecuado, ¿no? No es one shot, sino que es longitudinal, por así decirlo, ¿no? Repasamos las dimensiones que tienen los sistemas de información, junto con la OCDE, este trabajo se hizo junto con la OCDE también. Y aquí empezamos a ver los niveles, 0 es el mínimo, 4 es el máximo, de desarrollo de la historia clínica electrónica, el intercambio de información, telehealth y personal health record. Aquí también muy importante, ya salió antes, no estamos hablando de acceso a la tecnología, no estamos hablando de mi hospital tiene telemedicina y no se usa, no estamos hablando de tiene Electronic Health Record, montamos los indicadores de manera que era desde awareness, soy consciente de que existe, hasta lo uso y con diferentes frecuencias de uso, para intentar captar todo el continuo, ¿no? Desde el médico que sabe que existe la tecnología y que no la usa, el médico que sabe que existe y que lo usa, que tiene acceso, y como tiene acceso lo usa, el médico que tiene acceso pero que no lo usa, la diferente casuística en una escala de 1 a 7 era. Y lo que salía antes, ¿no? De la importancia de los sistemas, de cómo las características del sistema de salud influye en el despliegue de la tecnología, ¿no? Los sistemas que son tipo nacionales, ¿no? Como el National Health Service en este caso, el sistema español, en los que son sistemas basados en aseguradora, y esto que llamamos en Europa, sobre todo los países del este, que son países en transición hacia un sistema ya sea de aseguradora o totalmente público, ¿no? Y monitorizamos los diferentes niveles. Podemos decir, país X tiene un nivel de adopción de tecnología esto. Lo mismo en este caso, esto es a nivel de sistema, lo hicimos a nivel de práctica, de dónde hace la práctica asistencial. Si es un asalariado en un centro de primaria, si es un autoempleado que trabaja por su cuenta en un centro solo, si es un grupo de autoempleados, de autónomos y otras características. Y vemos cómo varían los niveles por país, dependiendo de los sistemas que tengamos, ¿no? Antes se hacía la pregunta, ¿no? De, bueno, ¿yo esto en mi país cómo lo hago? ¿No? Si el sistema público los coge por fuera o... Bueno, pues sí que hay maneras de hacerlo, porque diferentes países con diferentes tipos de sistema sanitario y diferentes tipos de práctica asistencial están consiguiendo implementarlo, con mayor o menor éxito, pero lo están consiguiendo implementar. Estas me las pasaré, puedes comparar esta información está pública, puedes comparar los países. Esto nos es parecido al HIMSS, modelo HIMSS. Lo que pasa es que el modelo HIMSS es una caja cerrada, negra, que de step 6 a step 7 no se sabe muy bien cómo saltas, ¿no? Y esto es un proceso transparente, en el sentido de que cualquiera con sus datos puede colocarse en ese benchmarking, ¿no? HIMSS está teniendo problemas para entrar en Europa, no ha cogido el modelo europeo todavía. Lo mismo para todos. También teníamos preguntas sobre todo lo que comentábamos anteriormente, ¿no? De las barreras, las adopciones, cómo los usan los médicos. Y descubrimos lo que llamamos la paradoja de la e-salud, ¿no? Cómo los médicos, cuando les preguntas qué es lo que les está impulsando que hagan uso, ¿no? de este tipo de sistemas, no es la calidad que hablábamos antes, no es la percepción que tienen de impacto, no es la percepción que tienen de eficiencia, sino de utilidad, y de utilidad sobre todo. Y este apartado que tiene que ver con la influencia social, la influencia del entorno, ¿no? Los médicos son como los profesores de universidad, la envidia mueve mucho. Uy, si este jefe de departamento lo está haciendo, este médico, yo también, no voy a ser menos. Los factores que ahora mismo están tirando para que la gente adopte este tipo de tecnologías en sus centros asistenciales, que sea útil, independientemente de la percepción que tenga del impacto, que probablemente en el corto plazo o en el medio plazo es más difícil. Esto es un cross-sectional study, solo es un momento del tiempo, ¿no? Probablemente si lo miramos longitudinal esto vaya cambiando y cada vez será menos la percepción de utilidad y más el impacto real, ¿no? Pero en cualquier caso podemos ver cuáles son los factores que están haciendo
que los profesionales sanitarios adopten este tipo de tecnologías. También los clusterizamos a los profesionales y vimos que había un 40% de médicos que esto de las TIC, en cuanto a barreras, impacto, percepciones, indiferente. Pues unas veces sí, otras veces no, ¿no? Es como la gran mayoría, ¿no? Que se dice, el 40%. Otro 40% eran realistas, que es lo que más... Es decir, son conscientes de la potencialidad, pero a la vez son conscientes de los frenos, ¿no? Y son los que están navegando por el sistema intentando ir utilizando este tipo de tecnologías. Un 8% de entusiastas, que muchos de ellos estamos hoy aquí, seguramente, y un 13% de gente que no quiere esto. Que son pocos. ¿Cómo convencemos a estos? ¿Cómo les damos un empujón a estos, siguiendo este tipo de esquemas de los factores, para que se adopten más este tipo de tecnologías? La última y ya acabo, yo creo que me va a sobrar tiempo. ¿Sí? Esto lo utilizamos para jugar. O sea, ¿cómo podemos facilitar el diseño de intervenciones de TIC en salud, de cara tanto a profesionales sanitarios como a profesionales, como a ciudadanos? Pongamos nuestras iniciativas en estos tres ejes, ¿no? En el eje de las organizaciones sanitarias, donde puedo tener la aplicación. En el eje de los profesionales sanitarios. Cuando hablo de profesionales sanitarios, no tan solo son médicos, sino también enfermeras y enfermeros, que juegan un rol cada vez más importante si queremos que el médico dé más valor añadido donde él sabe más, y la enfermera o el enfermero también puedan acompañar en todo el sistema de salud. Profesionales sanitarios, ¿cuáles son los facilitadores, las barreras? ¿Qué calidad asistencial perciben? ¿Qué va a suponer esta intervención a nivel de calidad asistencial? A nivel de actividad, si les va a suponer más actividad, menos actividad o una actividad de manera diferente. ¿Y qué impacto prevén a nivel de acceso al sistema, equidad y efectividad? Lo mismo organizaciones sanitarias y lo mismo para los ciudadanos. Cualquier intervención que se os pueda ocurrir, ponerla aquí, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Twitter en salud. Que me perdonen los de Twitter. ¿Están los pacientes? Pues cuando digo pacientes, digo pacientes, no pacientes especiales, pacientes. ¿En Twitter? ¿Podemos lanzar mensajes de prevención y promoción a través de Twitter? ¿Dónde están mis target? ¿Están aquí, arriba de la pirámide, estén en el 6%, o están aquí? Los profesionales sanitarios, ¿qué le vamos a encargar el Twitter a un médico o le vamos a encargar el Twitter al responsable de comunicación? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y esto cómo lo metemos en el hospital? O en el centro de salud. Porque esto es abrirse a la sociedad. Y me pueden contestar, ¿no? No es aquello de yo lanzo un mensaje y no me contestan. Me pueden contestar. ¿Están las organizaciones sanitarias preparadas para tener esa interacción con sus usuarios? Teleasistencia o telemedicina, lo mismo. Profesionales sanitarios. ¿Cómo perciben la calidad de ese servicio? ¿Qué les supone para su actividad? ¿Les aumenta? ¿Les disminuye? ¿Lo cobran? ¿No lo cobran? ¿Se lo pagan? ¿No se lo pagan? ¿Las organizaciones sanitarias están dispuestas? ¿Tienen la infraestructura dentro? ¿Están preparados para ofrecer ese tipo de servicios hacia afuera de la organización? ¿Y los ciudadanos? Es para jugar, sencillamente. Es para ver todas las dimensiones que hemos visto, colocarlas y que nos haga pensar a la hora de diseñar nuestras intervenciones de salud digital. Muchísimas gracias.